Estamos con Maurice Clos, diputado peronista, que acaba de terminar su mandato como gobernador de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Solo por estar. Bueno, ¿cómo estás viendo este cambio de gobierno, los primeros pasos del PRO? Me parece que estamos en la primera etapa, que es la inteligente puesta en escena, mostrando cosas de que nadie se puede oponer, es decir, no nos podemos oponer a que tengamos un presidente activo, un presidente que convoque a quienes compitieron con él, un presidente que tenga una actitud federal invitando a los gobernadores, que salga y que ande. Esta es la primera etapa, lo que no implica todavía tomar ninguna decisión, pero es un paso que viene de manual, de alguna forma continuando con toda la liturgia y las ideas que habían planteado en la campaña, y que claramente en el común de la gente tiene aceptación de lo que es la primera puesta en escena. Me parece que todavía todo lo que tiene que ver con las decisiones de fondo, esas que recién analizabas vos vinculadas a la economía, todavía no hay decisiones tomadas, no se sabe qué camino se va a tomar, obviamente no sabemos nosotros, el gobierno seguramente lo sabe, y tampoco se sabe en qué momento se va a tomar, máxime sabiendo que estamos en vísperas de Navidad y de Año Nuevo. Había comentarios de que iban a postergar la devaluación, la quita de retenciones, todo lo que sume aumentos de precios para el 2 o 3 de enero. A ver, sería por ahí una decisión tomada desde una inteligencia política y también social. Si vos ahora plantás el tipo de cambio a cualquiera de los valores que recién se dijeron, desde el cobertura de inconvertibilidad a 24, sí, que hasta hace un poco tiempo decían ese es el tipo de cambio, claro, a el de 12.50, que es el racional que te van planteando los industriales misioneros también plantean ese tipo de cambio como un tipo de cambio que le devolvería la competitividad para salir a recuperar mercados externos. Bueno, cualquiera de los pasos que tomen entre ese de 12.50 y el de 24 va a hacer que suba la sidra, el pan dulce, claro, el kilo de carne, y la gente por ahí me parece de que quiere una Navidad más tranquila, sabiendo de que en enero novedades van a haber, y ahí sí el gobierno tendrá que tomar el camino del shock o del gradualismo, pero alguno de los dos los irá a tomar. Ahora, si vos estuviste hablando durante un mes de un dólar a 15 y ponés 12,50, ¿no te parece que seguirías con presiones cambiarias? A ver, el dólar a 12,50 te resuelve parcialmente un problema que te da la competitividad ahí justita de las economías regionales, el campo vuelve a tener algunas cosas, pero lo más probable es que no... Seguirías teniendo más compradores que vendedores, quiero decir. No unificás el tipo de cambio. No, claro. Es decir, vas a tener el de 12.50, aunque deje de tener el ahorro, aunque deje de tener el turista, exacto, pero a la hora de tener otros valores, especialmente el blue, seguiría estando en valores cercanos a los actuales, o quizás más, porque te puede llegar a mantener ese spread de 50% que está manteniendo los días de ahora. Entonces, por eso, en este planteo que de alguna manera fue un mantra a lo largo de la campaña de un tipo de cambio único, es por ahí más de esperar que la salida sea hacia un tipo de cambio más tendiendo a 14-15 que a uno de 12. Sí, es lo que todos estamos pensando, que va a estar en 14-15. Lo que uno piensa es, si está 14-15, ¿para qué le tenés que sacar las retenciones al trigo y al maíz? Y por ahí son cosas que sí, que no tienen... Son compromisos de campaña que luego que asumiste tenés que analizarlo, porque por ahí una de las cosas que marcó ese mapa argentino que parecía la camiseta de Boca que yo decía, donde en el norte y en el sur estaba pintado de azul, Scioli ganó en la mayoría de las provincias, claro, y en el medio estaba todo de amarillo, también tuvo que ver con mantener una retención fija cuando el precio internacional de los commodities, básicamente la soja, se había caído a la mitad de lo que llegó a valer, o prácticamente la mitad, y el tipo de cambio había perdido competitividad. Entonces la rigidez de la retención hizo que en esa zona exista una calentura. Yo denominaría así al otro día de las elecciones. Sí, hoy día, si vos corregís tipo de cambio, por ahí bajar retenciones tenés que tener en cuenta, porque le vas a estar dando a un sector de la economía mucha ventaja. Es decir, el modelo que propuso Cambiemos tenía claramente algunos ganadores, notorios ganadores. Yo decía en la campaña, buscando voto para Scioli. Ahora, si vos sos ojero, decía, votale a Macri. Ahora, ¿cuántos ojeros hay en el país? Son muchos menos. Entonces me parece que el continuo acá está en ver cómo se llega al 31/12 del 2016 y cómo se comportan las tres variables. Es decir, cómo se comporta la inflación,
cómo se comporta el tipo de cambio y qué valores dan las paritarias. Y si llegamos a finales del 2016 con una pérdida del poder adquisitivo del salario del 10%, creo que la sacamos barata. Yo creo que el modelo que está viniendo viene básicamente para aquel que es el asalariado, en blanco o en negro, termine el 2016 en esa ecuación tipo de cambio, inflación y salario, con una pérdida del poder adquisitivo real del 10%, por lo menos, sin incluir tarifas, que también es un tema que seguramente en algún momento se va a tocar. ¿Cómo estás viendo el tema de la coparticipación? Ya que llamó a los gobernadores, digo, el fallo de la Corte, todo eso, ¿qué pasó? El fallo de la Corte yo lo veo de la siguiente forma. En términos fiscales, a mí como exgobernador y legislador de una provincia que tiene una coparticipación mala, porque ha crecido mucho, tenemos 1.200.000 habitantes y tenemos menos coparticipación, por ejemplo, que Formosa, en nuestra región, que tiene la mitad de habitantes, lo veo bien. Y me parece que desde el punto de vista fiscal también hay que ser sincero de que la sábana es una sola. Si vos le das más a las provincias, está claro que la nación se desfinancia. Está claro que la presidenta toma una buena decisión en ejercicio de Cristina cuando dice: yo no puedo tener a 3 provincias donde el hombre de San Luis, el puntano, el santafesino y el cordobés valgan 15% más que el misionero. Claro. Entonces, unifica ese criterio. Ahora, lo que a mí me parece que en estos días y en la vorágine y en esto de encontrar siempre algunas culpas en el gobierno que se fue, no se analizó con profundidad cuál fue el mensaje político de la Corte. La Corte jugó una ficha muy fuerte y la jugó a la ficha que yo creo que le iba a jugar con Scioli o con Macri. Y es una ficha muy fuerte en términos del impacto político y fiscal que tuvo, y me parece que la política argentina en estos días no analizó con profundidad cuál es el mensaje y cuál es el impacto que tiene una Corte tomando decisiones tan fuertes que fueron tomadas en un gobierno pero que condicionaron al otro que ya había ganado las elecciones. ¿Qué va a pasar con el peronismo? Es un espacio mucho más grande, más amplio de lo que puede ser el peronismo. Nosotros en la provincia de Misiones hace ya 4 mandatos que gana un espacio que se llama La Renovación, que es un espacio que junta radicales y peronistas, claro, y que acompañamos fuertemente los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina. Y creo que todos nos vemos en el rol de la oposición, de una oposición que debe ser inteligente, que debe ser constructiva y que debe defender lo que nosotros creemos que pueden ser esos derechos que el pueblo argentino vaya a tener afectación en los próximos meses, como por ejemplo que te termine a 2016 un tipo de cambio y una inflación y una pauta salarial que le haga perder, no sé, el 25%, 30% del poder adquisitivo. Sí. Ahí tenemos que estar. En el resto de las cosas, el gobierno es de Cambiemos, ha ganado, y bueno, si en algún momento se tiene que sentar a negociar con los buitres, bueno, es una cosa que se tendrá que sentar a negociar, claro, asumiendo los costos y las consecuencias. Y me parece que también en ese armado tenemos que trabajar para que tengamos un país bipartidista. Yo creo que ahora no hay lugar con una fuerza que va a tener Cambiemos, con el liderazgo claro de Macri, ahí no se discute cuál es el liderazgo, porque además el presidente tiene la posibilidad de un próximo mandato. No creo que además de nuestro espacio político haya lugar para una tercera alternativa como de la Sota, Massa o quien fuera. Y si lo hubiera, sería papita para el loro, ¿para quién? Para Cambiemos, claro, y para Macri, que fracturando la oposición tiene mucho más posibilidades de ganar en primera o en segunda vuelta electoral, básicamente en primera vuelta electoral, en una próxima elección. Por eso creo que la gran obsesión de este espacio debe ser mantenerse unido. Para mantenernos unidos tenemos que encontrar un punto de equilibrio, un punto de que nos acerque entre nosotros, que sepan todos los que formamos parte de un bloque que tenemos por ahí responsabilidades distintas. Yo le debo ayudar no solamente a la gobernabilidad, al presidente, sino al gobernador de la provincia de Misiones. Claro. Y ahí tenemos que encontrar puntos de encuentro. Muchísimas gracias, Claude. Gracias, muy amable. Ya estamos con Pedro Brigger, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Venezuela, arde Brasil, arde Venezuela, y ya está Iván Jabrowski, que tiene los datos de lo que está pasando con Gil Garbo. Digo, ¿quiere cargarse la justicia Macri y Darío Gaño con los precios? Hay subas de precios que no lo puedo creer lo que me mostraron. Dale, ya volvemos.